Pues ahora sí, hoy sí, esta vez sí. Acabamos con Mateo. Parecía largo cuando empezamos, ¿verdad? ¡Ya está! Ya me gusta más Mateo. ¿Ya te gusta más Mateo? Sí. Me alegro mucho. Pues vamos a terminar hoy con este viaje que comenzamos en diciembre del 17, estudiando la genealogía de Jesús. Y hoy acabamos ya con este evangelio y vamos a ver que en este final es algo así como en el que Jesús recoge todo lo que ha estado hablando, todas las grandes cosas que ha estado diciendo durante todo este evangelio, lo empaqueta y nos lo entrega, lo deja debajo del árbol de Navidad nuestro. Y no sé si ahora con todo este tema en medio de esta pandemia en la que estamos, si has pensado alguna vez en qué es lo que te gustaría que se recordara de ti. No sé si has pensado cuáles te gustaría que fueran tus últimas palabras, o cuál te gustaría que fuera el último encargo, el último mensaje personal que dejarías quizá a tus hijos o a tus seres más queridos. ¿Qué te gustaría dejarles, aparte de deudas? No. ¿Qué es lo que te gustaría que se pusiera en tu epitafio o en la tumba o alguna cosa así? No sé si has pensado alguna vez cuál te gustaría que fuera. Esto por lo que se te recordara. Yo recuerdo de Sabine que ella me dijo esto. Pues esto es precisamente lo que nos encontramos en este texto de hoy. Es el último mensaje, quizás un poco así, pero el último testamento, la última voluntad de Jesús. No porque Él ya fuera a morir, Él ya murió y no volverá a morir, pero antes de irse, y estamos esperando su venida. Pero este fue el encargo que Él dejó a los suyos cuando se fue. Estamos en el capítulo 28 de Mateo, a partir del versículo 11, y vamos a leer hoy hasta el final del libro, hasta el versículo 20. Capítulo 28, 11 dice: mientras ellas iban, he aquí que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y así os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaron, y acercándose, Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por nuestro Rey, por este que murió por nosotros, pero ha resucitado y ahora tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por él. Ayúdanos a aceptar esto, ayúdanos a vivir intentando obedecer su voluntad, intentando seguir las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues, ¿recordáis el otro día? Las mujeres tan apenadas, las mujeres que estaban de luto, estaban de duelo, querían sencillamente ver el cuerpo sin vida de Jesús una vez más. Así que fueron, después de pasado el día de reposo, fueron allí a donde estaba la tumba. Y allí se encontraron algo que desde luego no esperaban. Un terremoto, un ángel cayendo del cielo, los soldados allí arrinconados, no sabían qué hacer, completamente en estado de shock. Y el ángel les dijo: este Jesús a quien buscáis ha resucitado.
Así que ahora no tengáis ningún miedo, id a decírselo a sus discípulos. Y según ellas iban corriendo a decírselo a sus discípulos, Jesús mismo les saludó y estuvieron hablando con él. Y Jesús les recordó lo que les había dicho el ángel. Id a decírselo a los discípulos, tenéis una tarea que hacer. Así que ellas fueron corriendo a encontrar a los discípulos para decirles la inmensamente alegre noticia de que Jesús, el que fue crucificado, ahora estaba vivo, había derrotado a la muerte. Pero mientras ellas iban a decir la verdad, ya estaba en funcionamiento otra fuerza, otro poder, cuya única intención era tapar la verdad, esconder la verdad, pisar la verdad, que nadie se enterara de lo que había sucedido. Así que algunos de los guardias que habían visto, que habían contemplado este terremoto y habían visto al ángel caer como un rayo y que habían visto cómo había rodado la piedra y habían sido testigos de todos estos acontecimientos tan impresionantes, fueron donde los principales sacerdotes, y los soldados tenían mucho miedo en este momento, porque realmente lo que había ocurrido con ellos es que no habían cumplido el encargo que se les había dado. Ellos estaban ahí para cuidar que nadie abriera el sello, corriera a la puerta y pudiera ni entrar ni salir de esa tumba. Y ellos estaban allí, fueron donde los sacerdotes, que eran los que los habían mandado en un principio, para decirlos, mira, hemos fracasado. Nuestra misión no hemos podido llevarla a cabo. Y dice que les contaron, a los sacerdotes, todo lo que había sucedido. Los sacerdotes, en este momento, escucharon de boca de unos hombres que solo tenían que perder con aquel testimonio, que había sido un ángel el que había abierto el sello. No había sido nadie que no fuera estos. No habían sido los discípulos, no había sido alguien que pasaba por allí, no habían sido ellos. Había sido un ángel el que había corrido la puerta, el que había abierto el sello. Había sido un ángel y no otra persona. Así que los sacerdotes tenían una prueba clara, por parte de un testimonio de alguien que solo tenía que perder dando ese testimonio, de que lo que allí había sucedido era sencillamente algo de Dios. ¿Y qué hicieron estos sacerdotes, estos encargados de transmitir la verdad de Dios, de escudriñar la voluntad de Dios? ¿Qué hicieron estos sabios y santos hombres de Dios? Intentar tapar lo que Dios había hecho con todo su ahínco, con todas sus fuerzas, de hecho, con todo su dinero. Lo que hicieron fue sacar el fajo de billetes y ponérselo en la boca a los guardias, a los soldados, para decirle, cerrad la boca, que nadie se entere de lo que ha pasado aquí, que nadie se entere de que Jesús ha resucitado, que nadie se entere de que realmente Jesús no era el maldito de Dios, sino que era el bendito de Dios, que nadie se entere de que Jesús ha vencido a la muerte, que no se entere nadie. Pero había un problema con todo esto, y es que por mucho dinero que le diera a los guardias, que un guardia, ellos le dijeron a los guardias que dijeran que se habían quedado dormidos, pero si un guardia se queda dormido durante su guardia, si un soldado romano se duerme durante su guardia, la sentencia no es ni más ni menos que la muerte directa, y es normal. ¿Os imagináis en un cuartel, y más en un cuartel como los romanos muchas veces hacían, empalizadas, en medio de territorio hostil, enemigos rodeados de ejércitos que quieren destruirlos? ¿Qué pasa si se duerme el guardia? ¡Que mueren todos! Si el que tiene que ver para ver si vienen los enemigos se duerme y está roncando en vez de ver que vienen los enemigos, cuando le pillan, le matan. No hay otra cosa. O sea, es así. Guardia dormido, guardia muerto. Punto. Así que lo que le dicen los soldados es, no os preocupéis por las consecuencias de esto. Si se llega a enterar el prefecto, no vais a sufrir ningún mal. Ya nosotros untaremos convenientemente, ya le daremos el dinerito que hace falta al prefecto para que no haga nada con vosotros. Así que llegamos a un punto bastante irónico, y es que los sacerdotes están empleando un montón de dinero. A los guardias dice que le dieron una gran cantidad de dinero. No sé lo que le tendrían que dar a Pilato para que no tomara las represalias que debía tomar como líder militar en la zona, pero desde luego se gastaron un montón de pasta para poder acallar estas bocas. Y todo este dinero, y todas estas mentiras, y todo este ir en contra de lo que Dios claramente estaba haciendo, para poder que los guardias pudieran mentir diciendo aquello para lo que habían sido puestos que evitaran.
¿Entendéis? Ellos habían sido puestos ahí para evitar que los discípulos robaran el cuerpo. Y ahora se les había dado un montón de dinero para que mintieran diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero parece ser que tuvieron éxito. Y esta es la teoría que, al menos en los días de Mateo, era la más extendida. No, los guardias se durmieron, entonces los discípulos han venido y han robado el cuerpo. Y de hecho esta es una de las hipótesis más extendidas incluso hasta el día de hoy. Sigue siendo la hipótesis número 1 entre los judíos, pero entre muchos no judíos sigue siendo la idea que tienen para intentar explicar el surgimiento del cristianismo, y es que los discípulos realmente robaron el cuerpo de Jesús. No es que resucitara, es tan sencillo como eso. Los discípulos vinieron según estaban los guardias durmiendo. Y a esto tengo yo varias preguntas. Número 1. ¿Cómo puede ser que unos discípulos, que unos pescadores, sin ningún tipo de entrenamiento, bastante brutotes, cómo puede ser que llegaran allí, al lado de unos guardias durmiendo, de unos soldados romanos, que les iba la vida en que nadie entrara en esa tumba, sacaran los sellos, corrieran una pedazo de piedra, que no podía ni siquiera correrla uno solo, eso hace mucho ruido, y sacaran el cuerpo de Jesús sin que se despertara ninguno de los guardias? ¿Eran pescadores o eran ninjas? Estos discípulos. ¿Cómo pudieron hacerlo sin hacer el más mínimo ruido, sin pisar las ramitas? ¿Cómo pudieron hacerlo? Eso para empezar. Y para seguir, ¿cómo se enteraron los guardias de que fueron los discípulos los que robaron el cuerpo si estaban dormidos? No estaban dormidos. Si dicen que están dormidos, no pudieron verlos. Y si pudieron verlos, es que no estaban dormidos. No tiene ningún sentido. No había cámaras de Prosegur ahí mirando a ver quién eran los que estaban entrando según estaban los guardias dormidos. No, o lo vieron los guardias dormidos, cosa que es por su propia naturaleza imposible, o no saben lo que ocurrió. ¿Por qué fueron los discípulos? Otra pregunta. ¿No eran estos mismos discípulos los que se supone que habían robado el cuerpo de Jesús como ninjas en una operación especial digna de los GEOS o de los SWAT? ¿No eran estos mismos los discípulos que estaban aterrados un rato antes, escondidos como cucarachas debajo de una mesa para que no los pillaran? De repente han logrado las fuerzas necesarias y la valentía y la habilidad necesaria para trazar un plan maravilloso para que se quedaran dormidos los guardias y entrar uno por aquí, tú por allá, y yo hago esto mientras tú no sé qué, pero no tiene ningún sentido. Y para terminar, ¿qué ganan los discípulos haciendo esto? ¿No era Jesús, según el consenso de todos los judíos, incluso el Señor que pasaba por allí dando un paseo, no era Jesús un maldito de Dios? No era un Mesías fraudulento, no era este que había sido muerto porque Dios lo había condenado por mentiroso y por falso Mesías. No era este Jesús que ganaban los discípulos diciendo que ellos seguían a este Jesús que era un fracaso de Mesías. ¿Cómo puede ser? No ganaban nada. Tiempo después todavía seguían con esta mentira. Un poco después nos encontramos, por ejemplo, a Pedro y a Juan, delante de este mismo consejo, el concilio, que condenó a Jesús a muerte. Y ellos diciendo que Jesús ha sido resucitado, que Dios ha resucitado a este Jesús, no lo han robado ellos el cuerpo. ¿Sabes una cosa? Lo normal es que un mentiroso no muera por su mentira. Si te va la vida en ello, dices la verdad. Aún así puede pasar que un mentiroso siga mintiendo y siga en sus 13, yo qué sé, porque si quiere morir, piensa que la vida no merece la pena o alguna cosa así, venga a matarme ya y acabar con este sufrimiento. Vale, podría ser que un mentiroso muera por su mentira. Pero que todos los discípulos, porque todos los discípulos se enfrentaron a la muerte y la inmensa mayoría de ellos la tuvieron por decir que Jesús había resucitado y que ninguno dijera que no, que realmente habían robado el cuerpo. Si realmente habían robado ellos el cuerpo, esto es imposible. No puede darse este caso. No puede ser que todo el mundo muera por una mentira sabiendo que es mentira. Así que había un grupo de personas que estaban haciendo todo lo posible por acallar la verdad. Pero Mateo nos lleva un tiempo más adelante.
Probablemente hacia el final del periodo de 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, tuvo diferentes momentos con ellos durante este periodo de 40 días después de su resurrección hasta su ascensión. Y Mateo escoge lo siguiente que veamos sea cuando los discípulos van a este monte, a este lugar en Galilea que Jesús les había mandado que fueran. Yo creo que Mateo escoge esto para cerrar un círculo. Todo empezó en Galilea. Todo termina en Galilea. Jesús está cerrando este círculo para que los discípulos y para que los lectores, para que nosotros entendamos que ahora termina un ciclo, pero comienza otro ciclo. Otro ciclo muy, muy, muy importante, muy relacionado con lo que ha ocurrido antes, pero algo completamente nuevo. Así que allí están los discípulos y allí se presenta el Jesús glorioso, el Jesús resucitado, el Jesús victorioso, el Jesús imparable del que estábamos hablando el otro día. Y allí todos los discípulos caen a sus pies y le adoran. Pero dice que hay algunos que dudan. ¿De qué están dudando algunos discípulos? Hay gente que piensa que están dudando de la resurrección, o que no saben realmente muy bien cómo gestionar todos estos sentimientos de que después de que Jesús ha sido torturado y ha sido maldito y ha sido hecho tanto daño y una situación tan terrible, ahora de repente Jesús vuelve a estar con ellos, pero en una situación muchísimo más gloriosa. Pero el hecho es que Jesús estaba allí, entonces, y ya de hecho se había aparecido más veces a los discípulos, ya le habían visto. Yo creo que lo que estaban los discípulos es intentando gestionar un shock, algo que está causando un cambio drástico en su mentalidad, en su cosmovisión, en su manera de ver la vida. Y es que ellos eran judíos de toda la vida, criados en sinagogas, habían recitado la Torá, y ellos tenían las ideas de los judíos muy aferradas y de las tradiciones de los ancianos muy aferradas en su mente y muy cuadriculados en este sentido. Así que el hecho de estar adorando a un hombre, porque Jesús era un hombre, es algo que a ellos les incomodaba sumamente, y es absolutamente normal. Porque Jesús era un hombre y estaban adorándole, pero Jesús también es Dios. Jesús también, allí tenían delante de ellos a Dios hecho carne, al Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre. Así que ellos estaban intentando gestionar todo esto, pero desde luego que le adoraron, y ahora vamos a ver también en otras cosas, pero lo que tenían delante de ellos en este momento, que estaban un poco empezando a procesar toda esta información y todo lo que había ocurrido, sobre todo después de la resurrección de Cristo, en lo que todo había cambiado, estaban empezando a procesar y ver qué es lo que significa eso realmente para ellos en sus vidas, y cómo ahora ellos tienen que salir de su zona de confort, tienen que salir de todo lo que ellos han pensado, de todas las ideas que habían tenido durante toda su vida, y enfrentarse a la magnífica, a la gloriosa realidad de que tenían al Dios hecho hombre que había muerto y que ahora estaba vivo. Así que Jesús les da, a partir del versículo 18, esta última voluntad, este último encargo, estas grandes palabras finales que quedan desde ese momento y para siempre. Lo que hace Jesús ahora es recoger todo lo que ha estado haciendo. Vamos a estar viendo bastantes de las cosas que Jesús ha estado diciendo y que han estado ocurriendo durante todo el Evangelio de Mateo, y se lo da de tal manera, se lo empaqueta este regalo de tal manera que nos llega a nosotros. Y este es el momento en el Evangelio de Mateo, justo al terminar, en el que llega hasta nuestros propios pies. Y lo que hemos estado viendo que ocurrió hace 2000 años, cuando Jesús estaba en la tierra, ahora de repente son palabras que nos llegan hasta nuestros mismos oídos. Son palabras que van directamente para ti. Así que Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Y fijaos que Jesús siempre ha tenido esta autoridad. ¿Os acordáis de cuando estábamos hablando en el libro de Daniel? Que decíamos que Dios, y más específicamente el Hijo, que aparece en varias ocasiones en el libro de Daniel, es la mano que mueve el mundo.
que Cristo es el soberano desde el principio. Jesucristo, Dios el Hijo, es el Rey porque es Dios. Él es el soberano porque es la máxima autoridad. Él es el creador. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que es Dios. Y nadie puede con Él. Pero además, Él es el hombre que ha derrotado a la muerte. Él es el Hijo de David victorioso. Él es el imparable. Él es el que ha atravesado el valle de sombra de muerte. Y ha salido. ¿Os acordáis lo que Jesús estaba diciendo en toda la serie cuando estábamos hablando del camino real? ¿Cuál era la máxima? ¿Cuál era el mensaje principal? El camino a la gloria pasa por el sufrimiento. Este es el gran mensaje que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos, hasta el punto que Él lo atravesó. Él mismo lo atravesó y Él ha atravesado el sufrimiento. Sí lo ha atravesado. Desde luego que lo ha atravesado. Y ahora, después del sufrimiento, por todo lo que ha sufrido, Dios le ha hecho Señor y Rey. Así que Él es el Rey, Él es la máxima autoridad, Él es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, porque Él es el Mesías victorioso, el vencedor absoluto. Y esta autoridad que tiene Jesús, esta máxima autoridad, esta autoridad inapelable, es la base del encargo que Jesús les hace. Dice a continuación, id pues. Esta palabrita, muchas veces hablamos de estas palabritas que unen oraciones y son muy importantes. ¿Qué es lo que significa este pues? Significa que el mandamiento, el gran mandamiento que Jesús da a sus discípulos, a nosotros, está absolutamente enraizado. Es un por lo tanto, como yo tengo toda la autoridad, como yo soy el máximo rey, el que nadie puede conmigo, el que ha derrotado a las huestes espirituales, el que ha vencido a la muerte con mi misma muerte y con mi resurrección, ahora, por lo tanto, vosotros tenéis algo que hacer, vosotros tenéis una tarea, porque yo soy el que tiene toda la autoridad. ¿Veis? Es una consecuencia. Esto no es sencillamente que Jesús ha tenido una ocurrencia. No, no. Lo que vosotros tenéis que hacer, lo que todos nosotros como iglesia tenemos que hacer, al tener a un Señor victorioso, al tener a un Señor que ha derrotado al infierno y a la muerte, es hacer discípulos de todas las naciones. Es una consecuencia absolutamente lógica. ¿Y por qué es una consecuencia absolutamente lógica? El mandamiento aquí, la orden, lo que en el griego, el tiempo verbal, vamos a hablar un poco de tiempos verbales y esas cosas, no sé si os acordáis del colegio, es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Una orden, ¿verdad? Una orden. Aquí Jesús manda una orden ejecutiva. Haced discípulos. Yo soy el que tiene toda la autoridad. Así que, número 1, como tengo toda la autoridad, os mando algo. Y tenéis que cumplirlo porque yo tengo toda la autoridad. Y número 2, yo tengo toda la autoridad. Así pues, yo soy el que tiene el poder para hacer que vosotros lo cumpláis. No sé si recordáis cuando estábamos viendo este cambio de rumbo que Jesús estaba dando. Una vez que los judíos como nación rechazaron a Jesús en el capítulo 12, ¿os acordáis? Después Jesús empezó a dar en el capítulo 13 todos estos sermones de las parábolas del reino, hablando un poco de cómo el reino iba a venir, pero de una manera que ellos no esperaban y tal. Jesús cambió un poco la manera en la que se relacionaba y pasó de estar dando sermones y mensajes a las multitudes a hablar a un pequeño grupo de hombres, a sus discípulos, a los apóstoles, a los 12, y más específicamente muchas veces no estaba sencillamente hablando con los 12, sino que tenía un grupo incluso más reducido, los hermanos Jacobo y Juan y Pedro. Era su camarilla personal, su grupo más pequeño. Así que lo que estaba haciendo Jesús era un cambio, pensando más a largo plazo. ¿Por qué? Jesús estaba entrenando a un pequeño grupo de hombres, porque Él lo que quería, la meta de Jesús para la iglesia, no es la suma, sino la multiplicación. ¿Me explico? Lo que Jesús quiere no es que haya
un predicador y que hable a millones de personas y que millones de personas escuchen la palabra por medio de uno. Ese no es el plan de Jesús, ese no es el plan en general. Es verdad que hay excepciones y Dios usa a personas individuales que hablan a millones y que muchos llegan a conocerle. No tengo absolutamente nada en contra de eso y es una cosa maravillosa. Pero eso no es la tónica general, eso no es lo que Jesús quiere para la iglesia en su conjunto. Lo que Jesús quiere no es uno que hable a 10.000, lo que Jesús quiere es uno que hable a uno. Y que haga un discípulo de ese. Y que ese discípulo hable a otro. Y que haga un discípulo de ese. Y lo que son 2 pasen a ser 4, y lo que son 4 pasen a ser 8, y lo que son 8 pasen a ser 16. Y es una multiplicación. Jesús no quiere añadir números. Sencillamente, lo que Jesús quiere es tener discípulos que hagan discípulos. Ese es el plan. Ese es el plan que ahora se traza desde ese punto y hasta que llegamos a nuestros días. Jesús no busca la suma, Jesús busca la multiplicación, porque lo que quiere es usarte a ti. No a una persona encumbrada y con unas dotes de habla y que, ¡buah, madre mía! Y cómo sabe, y cómo hace, y cómo vive, y qué santo, y qué maravilloso. No, no, no. Él quiere usarte a ti. A ti es a que quiere usar. Haced discípulos de todas las naciones. Dice haced discípulos, no dice haced convertidos. ¿Os dais cuenta? Hay una diferencia enorme. Jesús no quiere que... Es que yo cuando tenía 12 años y cuando estaba en mi país hice una oración y desde entonces aquí estoy. Y incluso, mira, voy a la iglesia. Si no todos los domingos, casi todos, o por lo menos una vez al mes. Voy a la iglesia. Y el resto del tiempo yo hago lo que me dé a mí la real gana. Porque para eso yo es mi vida y tengo que hacer lo que yo quiera, ¿no? ¡Es mi vida! Eso no es lo que Jesús quiere. Jesús no quiere personas que una vez hicieron una oración. Eso no es lo que Jesús quiere. Para nada. Absolutamente para nada. De hecho, si os fijáis, los principales enemigos a los que Jesús más criticaba durante su ministerio eran aquellas personas que decían tener una religión y vivían como que no tenían esa religión. Los fariseos, ¿verdad? Eso es precisamente los convertidos y punto. Es lo que Jesús quería evitar. No queremos que esta sea una iglesia de 10.000 personas. No queremos que esta sea una iglesia de 50.000 convertidos. Prefiero tener una iglesia de 2 discípulos. Eso es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere no es que tú en su momento dijeras una cosa, o hicieras una oración, o alguna cosa por el estilo, y que desde entonces yo a vivir mi vida, que son 2 días, y trato a mi marido, a mis hijos, y hago con mi dinero lo que me da la gana, y con mi trabajo hago lo que sea, y voy a trancas y barrancas a ver si llego a fin de mes y venga, para adelante. Eso no es lo que Jesús quiere. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesús quiere. Y si ese es tu modo de vivir, lo siento. Así no. Si estás viviendo así, estás viviendo como un enemigo de Jesús. Dice Jesús, haced discípulos de todas las naciones. Y aquí nos estamos metiendo en un terreno bastante complicado. ¿Recordáis lo que estábamos viendo el otro día hablando un poco acerca del Salmo 22, que estaba citando Jesús cuando hablábamos de los toros de Basán? Y toda esta escena que veíamos un poco también reflejada en este clip de las Crónicas de Narnia, de la realidad espiritual, de lo que estaba ocurriendo con Jesús en la cruz, cuando Jesús estaba muriendo. Hay una realidad espiritual más allá, que no vemos, pero de la que la Biblia nos habla y es muy real. Y por medio de su sacrificio, Jesús derrotó a todas las huestes espirituales, a todos sus enemigos mileniales. En un sentido les tendió una trampa y al matarle a él, los derrotó para siempre. Así que Jesús lo que está diciendo es: toda la autoridad me es dada, toda la autoridad en el cielo, pero toda la autoridad en la tierra también. Y ahora yo he ganado la batalla definitiva. Y ahora todas las naciones son terreno conquistado por la sangre de Cristo.
todas y cada una de las naciones. Ahora nuestra labor es ir y reclamar esa victoria que Cristo ya ha conseguido. Lo que Cristo nos está diciendo es, ahora, iglesia, id y aplicando que yo he hecho a todo el mundo. Yo he ganado, yo he vencido, todas las huestes espirituales han sido derrotadas, su autoridad ha quedado en cero. Id y reclamar ese terreno. Ir y reclamar a todos esos hombres que antes eran armas del enemigo, para que sean armas súbditos del reino. Jesús dice, ahora id a la guerra. Vosotros, id para allá. No os quedéis en vuestro lugar de comodidad, en vuestra zona de confort. Yo he vencido, vosotros entrad en la guerra. Y Jesús ya ha prometido la victoria. Él dijo a sus discípulos, él dijo a su iglesia que las puertas del infierno, aquellas que no habían podido con Cristo, bien hermano, no podrán con su iglesia, porque él ya ha vencido. Ahora la iglesia tiene que pasar al ataque. No debemos estar a la defensiva, debemos pasar al ataque y reclamar todo lo que él tiene. Este es el mandamiento, este es el imperativo, esta es la orden. Haced discípulos. Y vemos cómo este mandamiento tiene tres verbos auxiliares, por decirlo de alguna manera. Tres cosas en las que Jesús dice cómo hacerlo. La primera es id. Id. Si atendemos a la forma verbal, en griego es un participio, es algo que está matizando qué es lo que está diciendo Jesús con hacer discípulos. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer para hacer discípulos a todas las naciones? Ir, ¿verdad? Ir para allá. Es verdad que hoy en día tenemos Zoom y WhatsApp y Facebook. Pero esto no cambia el mandamiento de Dios, el mandamiento de Cristo, que tenemos que ir. Y misiones, miles de misioneros han seguido este mandamiento. Ir. Y vivimos en un país que es terreno misionero. Nuestra iglesia, muchos misioneros. Gracias a Dios por los misioneros. Ellos han escuchado este mandamiento de Jesús. Id y han venido. Aquí están. Y muchas gracias a Dios por ellos. Nuestra misión también es ir. Nosotros no tenemos que contentarnos con recibir, porque a nosotros no dice ir, y entre paréntesis, a todo menos a los españoles. Los españoles, recibir. No. Ir. Es nuestra responsabilidad también. Eso sí atendemos al verbo, ir, a la forma verbal. Pero, ¿sabes? En el griego también tiene mucha importancia el orden en el que se escriben las cosas. Y creo que es muy importante el hecho de que lo primero que pone en este versículo sea ir, o más específicamente, podríamos traducirlo como yendo. ¿Por qué? Porque creo que lo que Jesús está haciendo aquí, además de este ir, que desde luego está diciendo, pues si queréis llegar a todas las naciones tenéis que ir, pero además creo que Jesús está hablando a unos discípulos que aún dudan. Jesús está hablando a unos discípulos que aún no saben muy bien cómo gestionar toda esta realidad que se acaba de abrir delante de ellos. No saben muy bien cómo encajar en su mente al Mesías muerto y resucitado. No saben muy bien cómo hacerlo. Y este id también se puede entender como un ¡venga! ¡Vamos! Como Jesús está animando, está exhortando a los discípulos una palmada en la espalda. Dejad ya de estar asustados. Dejad ya vuestros encajonamientos mentales. Salid de vuestra zona de confort. ¡Adelante! ¡Id! ¡Vamos! ¡Venga! Es lo que tenéis que hacer. Dejaos en paz de miedos y de cosas. ¡Id! ¿Entendéis? Por una parte, es para los misioneros. Pero, desde luego, es para todos. Y creo que en este sentido, en nuestro tiempo y en nuestro país es mucho más relevante que nunca. Es un Jesús diciendo, ¡despierta! ¡Ya! ¡Hay mucho trabajo! Pero tú sabes la cantidad de miles de personas aquí en Alcalá de Henares que se están muriendo sin Cristo. ¡Venga! ¡Despierta! ¡Despierta y haz discípulos! Eso es lo que tienes que hacer. Así que lo primero es ir. Venga. Adelante. Y lo segundo, la segunda manera de
lo segundo que hay que hacer para cumplir este mandamiento de hacer discípulos es bautizándolos. Yo estoy absolutamente convencido de que lo que revela la Biblia, lo que vemos en los primeros siglos de los primeros creyentes, y lo que Dios espera en cuanto al bautismo, es que bauticemos sumergiendo en agua, porque es un reflejo impresionante, y así es como lo hacían ellos, de la realidad del bautismo, y que se bauticen las personas que han creído, ¿no? Un bebé. Jesús está diciendo, bautizándoos. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, pues un montón de cosas. El bautismo es algo impresionante. Es un mandamiento que Jesús puso para la iglesia y con una razón impresionante. Muy bueno, mucho mensaje. Pero creo que uno de los mensajes más importantes que transmite es la de la lealtad pública. Es un ponerse de pie en medio de toda la sociedad y decir, yo pertenezco a Cristo. Eso es el bautismo. Así que la primera cosa que tiene que hacer alguien para ser discípulo, la primera cosa que tiene que hacer un discípulo para hacer a otro discípulo, desde luego después de que ha confiado en Cristo, es que lo reconozca públicamente mediante el bautismo en agua. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso también para los judíos tenía una importancia muy grande, el tema de el nombre. Lo hemos dicho alguna vez. De hecho, uno de los nombres de Dios para los judíos es el nombre. Lo llaman el nombre. Para no decir su nombre, porque era muy sagrado. Hashem, el nombre. ¿Por qué? Cuando dicen el nombre de alguien, realmente están diciendo en la realidad, en la persona, en la esencia, en ese. Entonces el nombre no es sencillamente una manera de llamar a alguien, sino que el nombre es ese alguien. ¿Entendéis? En la mentalidad judía así es como funciona. Así que lo que les está diciendo Jesús es, bautizaos en la realidad, bautizaos en la existencia, bautizaos en la persona, en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. La doctrina es muy importante. Otras veces hemos dicho que la doctrina no es lo más importante de todo. Tener buena doctrina es sumamente importante, pero más importante es vivir esa doctrina, ¿vale? No es la cosa de ser unos cabezones que sabemos mucho y no vivimos nada de lo que sabemos. Pero la doctrina es sumamente importante. Y es por eso, pues, que quizá a algunos os parece que cuando estoy predicando, o Ricardo, que somos un poco aburridos porque nos metemos a decir cosas que no, a mí que yo sé que me importa. Pero es que es muy importante. Es que no podemos seguir a Cristo si no le conocemos. Es que no podemos ser hijos de Dios si no sabemos quién es Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que se identifiquen con el Dios de la Biblia, no con otro Dios, no con un Dios que nos inventemos, no con el Dios que me hace a mí contento y me da calorcito en el corazón, no, con el Dios que se ha revelado por medio de su palabra y sobre todo que se ha revelado por medio de su Hijo. Y es por eso que nos tenemos que bautizar, no en cualquiera, no, en el Dios de la Biblia, en el Dios revelado, en el Dios creador, en el Dios supremo, en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entendéis? Y por último, el último, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Vemos que Mateo ha estructurado su evangelio y lo hace así aposta en torno a 5 discursos, ¿verdad? Hemos hablado bastante acerca de esto. 5 discursos. Los grandes discursos de Jesús en Mateo. Porque Mateo está muy enfocado en precisamente esto. De verdad que pienso que Mateo hizo todo su evangelio con vista a esta realidad. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así que Jesús
Así que Mateo pone especial énfasis en qué es lo que Jesús ha mandado para que lo hagan. Y esto, de nuevo, es un impacto, es como un choque de un camión contra la mente de un judío. Absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque lo que un judío ha aprendido durante toda su vida es que él tiene que aprender a seguir todo lo que Moisés ha mandado. Y ahora Jesús dice, oh, todo lo que yo os he mandado. ¿Pero cómo? ¿Jesús está diciendo que no hay que hacer caso a Moisés? No, no, todo lo contrario. Jesús está diciendo, hay que hacer caso a Moisés. Por lo tanto, seguidme a mí, porque Moisés me apunta a mí. Y toda la ley de Moisés apunta hacia mí. Y ahora que estoy yo aquí, a quien ha apuntado toda la ley de Moisés, no sigáis a Moisés, seguidme a mí. Porque yo soy el Dios que me revelé a Moisés. Allí en la zarza ardiendo, allí en Sinaí, con las tablas de piedra, el libro de Levítico y todo lo que... la columna de fuego y la columna de nube. Ese soy yo. Así que hacedme caso a mí. De hecho, ya no os acercáis a Dios en base al pacto de Moisés. Ya no es el pacto de Sinaí la base para tener comunión con Dios. Ahora la base para tener comunión con Dios soy yo, dice Cristo. La base para tener comunión con Dios es la sangre de nuestro Salvador y nada más. No hay más mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. No sé si os parece que este es un mandamiento fácil. Jesús les dice, ir, hacer que todo el mundo se identifique conmigo por medio del bautismo, enseñarles a guardar, a obedecer todo lo que yo os he mandado. Esto es lo que tenéis que hacer. A todo el mundo. ¿Os parece fácil? Madre mía. Yo no diría difícil, yo diría imposible. Pero si es imposible para nosotros, que ahora mismo contamos con millones de hermanos esparcidos por todo el mundo, imaginaos lo imposible que era para estos 11, que no tenían dinero, que no tenían recursos, que no tenían conocimiento, que no tenían influencia, que no tenían nada. Ellos habían salido de su casa y habían seguido a un Jesús que no tenía ni dónde posar su cabeza para dormir. Y ahora Jesús les dice, venga, ahora a conquistar el mundo. No, pero así no funciona, así no les dejó Jesús. Jesús les dijo, y he aquí, atendedme bien, escuchad, yo, no yo cualquiera, no, yo, que tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Yo, que soy el Dios de dioses. Yo, que ha derrotado no a los enemigos a los que vosotros os podáis enfrentar, a los romanos, o al imperio que sea, o a enemigos que sean. No, no. Yo, que he derrotado a la muerte. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del tiempo, hasta que todo termine, hasta el último de tus alientos. Cristo está contigo. Y de nuevo vemos lo que Jesús ha dicho, lo que hemos estado viendo varias veces. Por ejemplo, ¿recordáis cuando Jesús maldijo a la higuera? ¿Por qué maldijo a la higuera? Porque la higuera no había hecho algo que se suponía que no podía hacer. Pero es que así es Jesús. Si quieres un día le puedes preguntar por qué hace eso, pero es que así es. Él manda a los suyos que haga cosas que no pueden hacer. Y llegó, había 20.000 personas que no tenían que comer. Y dijeron los discípulos, ¿qué hacemos con esto? Y Jesús les dijo, dale vosotros de comer, tócate las narices. Pero es que Jesús es así. Él manda cosas imposibles. Y Él te manda a ti cosas que son imposibles. Y cuando tú estés hablando con alguien acerca de Cristo y veas que no, esta es una fortaleza que yo no puedo derribar, Jesús dice, efectivamente, lo has entendido a la perfección. Esta es una fortaleza que tú no puedes derribar. Y yo te mando a ti lo imposible porque yo quiero que tú confíes en el Dios de los
posible. Amén. Sí, Señor. Así que yo estoy con vosotros. No tengáis miedo. Jesús nos manda en su última voluntad, en su último mandamiento, en la gran comisión, que nosotros llevemos el Evangelio a todos. Y cuando digo a todos, digo, pues, niños que están pasándolo mal en un hospital en Ruanda. Y niños que lo están pasando mal en Malasia. Pero también que lleves el Evangelio a este vecino que te cae tan mal. También que lleves el Evangelio a tu jefe que te trata mal, a tu marido que es... a tu mujer, a tus hijos. Que seas un embajador suyo. Y nosotros hoy también vivimos en un mundo anegado de mentiras. Lo mismo que pasaba con los sumos sacerdotes, los jefes de entre los jefes, las personas con dinero y con influencias, usan sus influencias y su dinero para mentir, para tapar la verdad. Y eso hoy en día es mucho más presente incluso que en los tiempos de Jesús. Porque hoy las personas que tienen mucho dinero y tienen mucha influencia, tienen aún más recursos que los sacerdotes. Recursos con los que estas personas ni siquiera soñaron. Pero ¿sabes? Vivimos en un mundo anegado de mentiras, pero nosotros somos hijos de la verdad. Y eso es lo que debemos ser. Y de nada sirve que nosotros digamos, pensemos o sepamos que vivimos en un mundo con muchas mentiras, si nosotros somos los primeros que recurrimos a la mentira cuando queremos tapar algo y no queremos sufrir las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Y para luchar contra un mundo de mentiras, lo primero que tenemos que hacer es afrontar las consecuencias de decir, de vivir siempre la verdad. Ser personas íntegras. Ser personas que sufren consecuencias que no sufrirían si dijeran la mentira, pero aún así escogen sufrir las consecuencias porque siguen la verdad. Porque no podemos seguir al padre de mentiras. Quizá pensemos que somos lo suficientemente listos, yo muchas veces lo pienso, que soy lo suficientemente listo para escapar de las consecuencias de mis mentiras. Pero ¿sabes una cosa? Tú eres hijo de Dios si tú has creído en Cristo. Nunca, jamás una mentira te va a hacer ningún bien. Nunca, jamás. Pero aparte, también debemos recordar que vivimos en un mundo de mentira. Vivimos en un mundo que intenta engañarnos por todas partes. Por medio de los comentarios de uno y de otro. Por medio de la televisión, de las noticias, de internet, de todas partes. Intentan engañarnos. Se espera, se pide de un creyente que piense mucho y que piense bien. No debemos seguir al mundo borreguil que sencillamente sigue la corriente. Nosotros no podemos ser así. Debemos pensar mucho, debemos pensar bien. No podemos seguir la corriente de este mundo. Y Jesús nos manda, que de la misma manera que hacía con los discípulos, que salgamos de nuestra zona de confort, que nos atrevamos a cambiar nuestra mente, nuestra cosmovisión, lo que hemos mamado durante toda la vida. ¿Y cómo podemos cambiarlo? ¿De dónde podemos encontrar la verdad? ¿A dónde iremos? La palabra de la verdad. Amén. Sí, Señor. Debemos cambiar nuestra mente. Debemos aprender a pensar mucho y pensar bien. Y aquí es donde está. Hoy en día está muy de moda la meditación, ¿verdad? La meditación que está muy en moda hoy en día es la antimeditación. La meditación real no consiste en no pensar, no consiste en dejar la mente en blanco. Eso es la antimeditación. Eso es, vamos a vaciar nuestra mente para ver si nos engañan aún mejor. No, lo que nos dice la Biblia es meditad en esto, es decir, pensad mucho. No vaciáis la mente, sino llenadla de la palabra de Dios. Eso es la meditación.
La meditación real es, voy a leer mi Biblia, voy a estudiar mi Biblia, voy a ver de qué maneras yo puedo aplicar lo que mi Biblia dice en mi vida. Eso es la meditación. La meditación no es, vamos a poner la mente en blanco y decir chorradas en otro idioma que no entiendo. Eso no tiene nada que ver con la meditación. Dios nos manda, Jesús nos manda que cambiemos nuestros paradigmas completamente. Que cambiemos nuestra manera de pensar. No sé si tú eres de las personas o conoces a personas que dicen, no, yo ahora mismo estoy así, no voy a hacer nada más, no voy a dar ningún paso, porque estoy esperando a un llamado de Dios para poder hacer esto y lo otro. ¿Estás esperando un llamado de Dios? Si estás esperando un llamado de Dios, hoy es tu día de suerte. Este es tu llamado. Escúchame, Dios te está llamando. Cristo te está llamando. Lo acabamos de leer. Esto es para ti. Cristo te está llamando en este mismo instante. Y te está diciendo, si esperas una llamada a algo más, es que es esto. Ahora, déjate en paz de excusas. Déjate en paz de cosas que se supone que tienes que hacer, que te gustan mucho hacer. Y sígueme. Este es el llamado que Dios te da para que seas un discípulo de Jesús. No un creyente, no un convertido, no uno que va a la iglesia. No, un discípulo. Alguien que vive para seguir a su maestro. Alguien que aspira con todo su corazón a ser como su maestro. Eso es un discípulo. Y Dios te está llamando a que seas un discípulo. ¿De qué manera puedes tú ser un discípulo? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús. Lo primero, ¿qué es lo que hay que hacer con un discípulo? Bautizarle. ¿Tú has creído en Jesús como tu único Salvador? ¿Tú has creído que Cristo puede salvarte por su muerte en la cruz a tu favor? ¿Tú quieres aceptar este regalo? ¿Lo has aceptado? Muy bien, ¿te has bautizado? Porque si no lo has hecho, estás desobedeciendo a Dios, para empezar. Estás fracasando en el primer paso del discipulado. El primero. Y no lo estás haciendo. Sé que suena difícil, sé que suena duro y quizá, no, yo es que soy como el emperador Constantino, no quiero bautizarme hasta que no me vaya a morir. Es el primer paso, no es el último. El primero. Bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2. Aprende. Aprende a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Aprende a guardar en tu corazón y aplicar en tu vida todo lo que Jesús ha mandado. Es decir, deja de lado lo que tú crees, lo que tú quieres, lo que tú haces. Deja que Cristo te cambie por medio de su palabra. Y desde luego que si tú quieres dar este paso, necesitas ayuda. Para eso está la iglesia. Necesitas ayuda. Pues gracias a Dios, hay gente en esta iglesia que está encantada de ayudarte. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres aprender cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo ser un discípulo de Cristo? Pide ayuda. Estamos aquí para ayudarte. Dios me ha llamado para ayudarte en este sentido. Y número 3, si eres un discípulo, debes hacer discípulos. ¿Y qué mejor tiempo que Navidad? Si eres un discípulo, este es el mandamiento de Jesús. Go, tell it on the mountain. Ve y dilo en la montaña, como hemos cantado. Díselo a todo el mundo. Que la Navidad no va de regalitos, ni de Papá Noel, ni de los renos. Que no tiene nada que ver con un pavo.
que la Navidad va de que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido y ha pagado por nuestra porquería, por nuestra maldad, por nuestra miseria. Y ha resucitado y ha vencido a la muerte y ahora tiene toda la autoridad y no tenemos que tener ningún miedo de ir y decírselo a todo el mundo. Es nuestra obligación. Es lo que nosotros debemos hacer, porque para eso hemos sido llamados hoy mismo. Amén. Sí, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por nuestro Mesías, por nuestro Salvador, por nuestro Señor, por nuestro Rey. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en el día de hoy a comprometernos, a tomar una decisión consciente, una decisión meditada, una decisión en la que tu Santo Espíritu nos impulse a servir, a ser aquellas personas para las que tú nos has llamado a ser, para lo que hemos sido creados, embajadores del Rey de Reyes a un mundo que se pierde. Señor, ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos a dejar de lado nuestros paradigmas antiguos y nuestros conceptos mentales estúpidos que pretenden que tú has muerto por nosotros sencillamente para que nosotros estemos a gustito, para que no tengamos preocupaciones en esta vida, Señor. Rompe nuestros esquemas. Ayúdanos a seguir a Cristo. Ayúdanos a entender que va a sufrir, que vamos a sufrir, que va a doler, que va a ser difícil, pero que la victoria está de tu lado siempre, Señor. Ayúdanos a entender que aunque sea algo difícil para nosotros, Cristo está con nosotros. Cristo es el vencedor. No depende de nosotros, que lo que nosotros debemos hacer sencillamente es obedecer, seguir a nuestro Rey, y Él lo hace. Te rogamos que tú nos ayudes a ser discípulos, que tú nos ayudes a ser emisarios fieles en esta Navidad, Señor. Que tú nos ayudes a buscar la manera de hablar con nuestros seres queridos acerca de Cristo, porque es lo importante. Y especialmente te quiero rogar por aquellas personas que están aquí y nunca han confiado en Cristo como su Salvador. Te ruego que tú rompas sus esquemas, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, que les ayudes a caer rendidos y de rodillas, derrotados delante de Cristo, y que le digan: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor. Amén. Que Dios os bendiga.